Bendiciones, saludos para todos. Dios me los bendiga grandemente. Para mí siempre es un tremendo placer compartir con ustedes. Decidí de hacer algo poco distinto por ahora. Me gustaría predicar varios mensajes a la vez, o sea, digamos, tres pasajes bíblicos cada semana. Entonces hoy hablamos de Marta y María, mañana, pero no culminamos, sino que hablamos de un solo punto de la historia y después mañana hablamos de otra historia y después volvemos, por ejemplo, a María y Marta y así sucesivamente. Voy a probarlo, me parece bien porque así no quedo con lo mismo, porque me gustaría empezar a hacer algunas historias bíblicas específicamente basando los puntos en el pasaje, obviamente, ¿no? Pero no quiero apurarme, o sea, si quiero durar un mensaje para un solo versículo y hay 10 versículos, bueno, no importa, ¿verdad? Pero en vez de seguir mañana, de repente hablo de otra historia, un punto de otra historia y después volvemos cuando sea el tiempo correcto, ¿ok? Entonces hablamos hoy, comenzaremos desarrollando la historia de Marta y María y me gustaría hablar poco a poco sobre la historia. Hoy solamente nada más hablando de lo que sería el primer versículo en el pasaje, pero voy a leer todo el pasaje. Dice en Lucas, me gusta mucho el libro de Lucas, por eso estoy ya siguiendo con los comentarios del libro de Lucas, porque Dios mío, santo de la gloria, es que Lucas tiene historias que los demás evangelios no tienen. Lucas, si habla de la misma historia, habla muchos detalles más. Entonces, por eso siempre me ha parecido muy interesante el libro de Lucas, ¿no? En mi opinión. En Lucas 10:38 al 42 dice, aconteció que yendo de camino entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Muy interesante. Entonces leo el primer versículo de nuevo y después desarrollemos el primer versículo. Dice, aconteció que yendo de camino entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Y el primer punto es, la presencia de Jesús no elimina la confusión si no hay comunión. Repito, la presencia de Jesús. Ajá, tú aceptaste a Jesús en tu corazón. Eso no elimina la confusión si no hay comunión. Se supone que si Jesús está en tu casa, ya no hay confusión y no hay
al menos que no hay, o al menos que no haya comunión. Muchos creyentes aceptan a Jesús, pero viven su vida en un estado de confusión. ¿Por qué? Porque no todos que tienen Jesús en su casa tienen comunión con Jesús. De hecho, muy pocos. ¿Sabe que hay una ley que se llama sembrar y cosechar? Y a veces pensamos que únicamente eso habla del dinero. Pero tú sabes que tú puedes sembrar tu tiempo en Dios. Tú puedes sembrar tu tiempo en otras personas. Me dio gozo hoy porque es que yo no quería, pero cuando lo hice, me hizo feliz. Y comencé a pensar de que hey, yo tengo que empezar a hacer cosas así más al menudo, porque a veces para mí, o sea, yo no tengo problema con sembrar dinero y todo eso, pero en cuanto de mi tiempo, ahí sí soy más agarrado. Como la vez cuando le pregunté a la inteligencia artificial, le dije, ¿cómo puedo decir de una forma cómica eh, que una persona es agarrada? Decía, puede decir más agarrado que un interior de un mariachi. Y me sacó la risa porque, bueno, uno se imagina, ¿no? Ese pantalón tan pegado, ¿cómo estaría ese interior ahí? Pero en cuanto de mi tiempo, yo personalmente, o sea, mi tiempo es muy valioso, pero me doy cuenta que si yo puedo sembrar mi tiempo, Jesús que decía, estaba en el hospital y no me visitaron, ¿no? Cual implica que es algo importante. Entonces yo visité a alguien y, o sea, todos los días me mantengo muy ocupado, pero, o sea, yo hablando en este momento, creo que conseguí la respuesta de una petición que yo he preguntado a Dios por demasiados años. ¿Cómo puedo hacer que mi tiempo rinda más? ¿Cómo puedo hacer? Y yo siempre le digo a Dios, no, de congelar el tiempo. Yo entiendo que no se puede congelar el tiempo, pero si yo tuviera un superpoder, eso sería el poder que yo quisiera tener, porque si yo pudiera solo parar el tiempo, yo podría lograr todo lo que yo quiero lograr. ¿Me entienden lo que quiero decir? O sea, tantas ganas de hacer tantas cosas, pero lo que no hay es tiempo. O sea, literalmente, no hay tiempo. Pero creo que bíblicamente entendí porque sí, lo visité, pero como que lo demás de mi día estuvo muy hermoso, no estaba ni pendiente del tiempo, logré hacer muchas cosas. Y, o sea, a veces pensamos, ajá, pero ¿cómo yo sembrando dinero? ¿Cómo Dios va a multiplicar eso? Bueno, porque Dios es Dios. Entonces uno dice, bueno, si yo siembro mi tiempo, ¿cómo Dios lo va a multiplicar? Bueno, quizás te dará mejor calidad de tiempo. Quizás, no sé, o sea, vas a disfrutar más tu tiempo que tienes, o vas a rendir más, o no vas a dar tantas vueltas para lograr lo que tienes que lograr, ¿me entienden? O sea, no sé, pero después que yo fui para allá, o sea, todo mi día estuvo, pero hermoso.
todo el día. Entonces comencé a pensar y yo dije, wow, ¿será que soy bendecido porque doy de mi dinero? Pero ¿será que nunca tengo nada de tiempo para nada porque no siembro mi tiempo? Y comencé a pensar y comencé a decir, yo creo que sí. Porque hoy hice lo que no quise hacer al principio. Cuando estaba ahí, estaba feliz. Cuando salí, estaba feliz. Logré muchísimo. Y no solo fue estudiando la palabra, orando, sino que sembré mi tiempo. Y si, por ejemplo, lo más importante para mí es la revelación de la palabra y yo quiero sembrar todo mi tiempo ahí, bueno, de repente sembrando mi tiempo en otras cosas bíblicas, por ejemplo, visitar a alguien enfermo, quizás Dios me puede aumentar la revelación espiritual en el camino o cuando yo abra mi boca. Quizás no me entiendes, ¿no? A veces, lo que yo digo, ¿no? A veces nosotros damos de lo que nos sobra. Entonces, el que le sobra dinero quiere lavarse las manos de sembrar su tiempo. Entonces piensa, bueno, yo siembro mi dinero y Dios bendice su dinero. Y el que tiene mucho tiempo, no digamos ocioso porque es algo negativo, pero quizás no está trabajando. ¿Qué es lo que quiere sembrar? Su tiempo. ¿Por qué? Porque tiene mucho tiempo. Pero lo que yo propongo es que el que tiene dinero debería también sembrar su tiempo y va a poder disfrutar más su tiempo. ¿Me entienden? Porque Dios lo multiplica o si no lo multiplica es que la cosa soluciona más rápido, todo funciona mejor, se puede decir, ¿no? Hay mejor calidad de tiempo, puede disfrutarlo más. O sea, yo pienso que es importante, ¿no? Entonces, Jesús estaba en la casa de Marta. La presencia de Jesús estaba allí, pero no hubo comunión. Con María sí, pero estamos hablando de Marta en este momento. No hubo comunión, no hubo diálogo, no hubo escucha, ¿me entienden? Y la presencia sin comunión no quita la confusión. Y así como nosotros sembramos nuestro tiempo en las redes sociales, así como nosotros sembramos nuestro tiempo en visitar el vecino, los amigos, o ver televisión, o navegar en internet, o en un deporte, tenemos que también sembrar nuestro tiempo en el Señor Jesucristo. O sea, sería una tremenda lástima tener Jesucristo en tu casa y no hacerle ninguna pregunta ni escucharlo. Dios mío. O sea, el Dios que creó el universo estaba en la casa de Marta
y ni le preguntó nada. Y cuando habló con él, solamente le dijo que mandara a María de ayudarla. O sea, sería una lástima tener un genio en tu casa y no hacerle ninguna pregunta, o el Mesías en tu casa y no hacerle ninguna pregunta, pero lo hacemos todos los días porque el Espíritu Santo está en nuestro corazón y preguntamos los vecinos, preguntamos nuestros padres, preguntamos a los amigos, preguntamos a todo el mundo, pero no le preguntamos a Dios. Es como Asa, por ejemplo, buscó a los médicos en su tiempo de enfermedad, pero no buscó a Dios, dice la Biblia. Tenemos un médico que supera a todos los médicos, quien vive dentro de nosotros, el Espíritu Santo, y ni lo tomamos en cuenta. Ay, Dios mío. Se pudiera decir también, sería una lástima tener un genio dentro de ti y tú eres el único que hablas, ¿no? O sea, tenemos el Espíritu Santo en nosotros, ni una sola pregunta. ¿Por qué? Porque no tenemos tiempo, pero tenemos tiempo para otras cosas. Es que cuando hay un querer, hay una forma. ¿Por qué los drogadictos consiguen drogas sin trabajar, sin tener plata? O sea, porque eso es su vida. No me estoy burlando, estoy diciendo que como eso es su enfoque de su vida, ellos no dicen, no, lo que pasa es que, o sea, pongamos un ejemplo más cercano. Para muchos hombres, los viernes en la noche, sábado en la noche, están bebiendo. Y a veces llegan a la casa sin tener dinero para comida, pero pudieron beber, ¿no? ¿Por qué? Porque tenían deseo. Y tú vas a dejar que un drogadicto te gane. O sea, él busca día y noche, no importa el costo, no importa que le está dañando la salud, no importa que está dañando la familia, no, nada de eso. O sea, sí puede ser importante, pero es como decir, no lo más importante es la adicción que tiene. Y hace lo que sea para conseguir eso. Nunca se ha escuchado un drogadicto decir, no, lo que pasa es que aumentó, el costo de la droga aumentó, entonces por eso no puedo. Muy rara vez se escuchará, no, me está haciendo daño físicamente, mentalmente, espiritual. No se va a casi escuchar eso. No, lo que pasa es que hace daño a mi familia. O sea, puede ser preocupaciones, pero como esas preocupaciones no ocupa el primer lugar de su vida, entonces no cambia. Ahora, si reconoce, si reconoce, esto me va a llevar al infierno. Si reconoce, estoy haciendo mucho daño a mi familia. Si reconoce, yo voy a estar prisionero pronto si no cambio porque estoy robando. Si reconoce algo y eso viene siendo el enfoque de su vida, va a salir de eso. Pero lo que estoy diciendo es que Jesús está a la puerta y llama, pero muchas veces podemos oír su voz, pero nos hacemos el loco porque no queremos tomar el tiempo.
tú y yo tenemos un genio en nuestra casa, vamos a empezar a reconocerlo en todos nuestros caminos. Tú sabes que cuando tú comienzas a tomar pasos guiados por el Espíritu de Dios, eso quita todo el estrés de tu vida. ¿Qué pasa con Marta? Bueno, después hablamos de eso, pero estaba frustrada, estresada, enojada, obstinada, que se puede nombrar muchas cosas. ¿Por qué? Porque Jesús estaba en su casa, pero no tenía comunión con Jesús. Estaba trabajando para Jesús, pero no estaba trabajando con Jesús. No estaba escuchando a Jesús antes de comenzar. Hay que reconocerlo. Les conté el chiste, entonces no voy a demorar mucho con contarlo de nuevo, pero mi amigo juega el ajedrez mucho más que yo. Y por los últimos 15 años me ha ganado. Y el sobrino de él me preguntó, vamos a jugar. Y le dije, no, siempre me ganan porque el sobrino de él es buenísimo también. Ha llegado a ser muy, muy bueno. Muy bueno. Entonces yo le dije, no, siempre me ganan. No, pastor, me dice, pero yo tengo una aplicación. Y como ustedes juegan en línea, allí en el mismo cuarto, pero por el teléfono, yo me siento al lado tuyo. Y cuando él mueve, yo veo en tu teléfono dónde movió y yo muevo esa pieza y después la computadora te indica en el teléfono, te indica el mejor movimiento que hay. Y eso es mejor que la mejor persona del mundo. O sea, literalmente, si Magnus Carlsen jugara aún con un teléfono maluco, no ganaría nunca. Nunca, 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 ni el mejor del mundo. Y les digo, yo estaba le dije, bueno, dale, pero no le vas a decir nada. No, no, ¿cómo que le voy a decir? Entonces, cuando me preguntó, mira, pastor, vamos a jugar, le dije, papá, ponte el cinturón, es que por muchos años te tenía lástima, pero tampoco voy a jugar 100%, pero sí puedo jugar unos 60% y te voy a dar una paliza, muchacho. Y él sabía que no, porque yo nunca le gano, pero él no entendía de la trampa que le íbamos a hacer. Yo sé que la venganza no es de Dios, pero él tenía 15 años ganándome. Entonces, hablando de una jugada sin estrés, Dios santo. O sea, yo sabía que no hay nada que él pueda hacer para ganarme. Nada. Entonces yo provocándolo, diciendo, cuidado con mover ese caballo. Cuidado con lo que estás pensando. Porque yo entiendo que él puede mover donde quiera. Pero yo voy a mover voy a hacer el mejor movimiento de la mejor pieza que hace falta en ese momento. Y hablando de jugar sin estrés, Dios mío, eso fue como la felicidad de mi vida. Y no le dije nada hasta que nos volvimos a ver y casi, Dios mío, él estaba tocado. Casi lo mandé al psicólogo, ¿no? Entonces, después, como 3 meses después, él me preguntó, wow, tú eres buenísimo ya, yo no sé lo que habrá pasado. Entonces le dije, tengo que confesarte mi pecado como si tú fueras el cura. Siéntate ahí.
Y fue un chiste bien bueno que le pareció cómico a él también, ¿no? Pero si nosotros podemos reconocer el Espíritu Santo, quien vive en nosotros, que es un genio, si podemos aprender a tener comunión con Él, el estrés de tu vida se va porque tú nada más le vas a preguntar y Él te va a decir, no te va a explicar, no te va a explicar, muy poco. Muchas cosas que Dios mandaba en la palabra que la gente hiciera, a lo mejor no tenía sentido, pero cuando la gente hacía lo que él decía, siempre tenían éxito. Igual como yo no sé por qué me está mandando mover esa pieza, pero él sabe más que yo confío en él mucho más que yo, entonces yo voy a hacer caso a él. Y si solamente pudiéramos aprender a escuchar, ¿verdad? La voz del genio, quien vive dentro de nosotros. O sea, en el caso de Elías, ¿no? Dios estaba con Elías, aún después que se acabó la visión. Vemos que Dios envió un ángel para darle alimento, ¿no? Pero aunque Dios estaba con él, Elías necesitaba oír la voz de Dios para volver a tener dirección. Y tú y yo tenemos que aprender no solo de tener la presencia de Dios en nuestra vida, sino su dirección en nuestras vidas. Si hay un genio dentro de ti y nunca le preguntas nada, hay un problema. Mira, voy a culminar aquí. Voy a culminar aquí. Algo que he visto en la palabra de Dios, que es una de las cosas más importantes en la palabra de Dios que yo veo, es en Hechos 9:6. En Hechos 9:6, la Biblia dice, él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y asombrosamente el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. ¡Wow! Hay un mensaje ahí también para que sepan. Me dice, ¿cuál es el mensaje? Uno, lo primero que el apóstol Pablo le preguntó a Jesús al recibir la salvación fue, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y número dos, Dios le dio el paso necesario. Y número tres, es uno de los conceptos bíblicos más importantes sobre cómo ser guiado por el Espíritu Santo. Y es, Él te da un paso y después que cumples ese paso, Él te dará el siguiente paso. Es decir, Jesús le dijo, levántate y entra en la ciudad, el primer paso. Y el segundo, y se te dirá lo que debes hacer. O sea, es decir, primer paso, anda para la ciudad. Segundo paso, te daré después de cumplir el primer paso. Dios mío, hay un mensaje ahí, Dios santo de la gloria. Y si tú no haces el primer paso, papá, no viene otro paso. Eso no es como el dominó que uno dice paso, no. Si tú pasas el paso de Dios para tu vida, no hay otro paso.
sea, no es como que no, no quiero eso, dame otra cosa. No hay otro paso. Es hacer lo que Dios te dice o no hacerlo. Pero si Dios te guiaba en el pasado y no te está guiando en este momento, vuelve a ver la última cosa que Dios te dijo y más probable allí encontrarás tu paso necesario que no hiciste. Bendiciones para todos. Dios me los bendiga grandemente. Los quiero mucho. Mañana creo que hablaremos de otro mensaje, pero gloria a Dios. em, Seguiremos con este mensaje también. Quizás pasado mañana. Voy a ver, porque tengo muchos mensajes por empezar. Y a lo que yo empiece todos los mensajes, vamos un versículo, hablando de ese versículo, un solo punto y después otro mensaje, seguiremos hasta culminar la historia. Me parece bien hacerlo así. Saludos, bendiciones, Dios me los bendiga. Si tú nunca has aceptado a Jesús, Jesús pagó por tus pecados en la cruz del Calvario. Pero ahora tú tienes que recibir esa salvación. La salvación se compró para todo el mundo, pero tú y yo tenemos que recibirlo. ¿Cómo se puede recibir? Dice la Biblia arrepentiéndose de los pecados. Si tú nunca has aceptado al Señor Jesucristo en tu corazón, sepa que hay una eternidad. El infierno, según la Biblia, es algo terrible. Si tú no crees en el infierno, Jesús habló más del infierno que del cielo. Es un sitio real. Es un sitio sin esperanza, sin la presencia de Dios. No dura ni un año como una condena de este mundo, sino dura por una eternidad, es decir, después de 1,000,000,000 de años, de como que ni pasara ni un segundo de la condena. Nada. O sea, se imaginan pasar 1,000,000,000 de años y ni siquiera empezó. Ja. Lo más hermoso es aceptar al Señor Jesucristo y seguir en pos de Él, agradecido por la salvación que Él te dio. Si tú nunca has aceptado al Señor Jesucristo, yo te quiero invitar en este momento que tú puedas recibirlo en tu corazón. Dile, Dios, yo creo que tu Hijo es Jesucristo. Jesús, yo te acepto en mi corazón. Jesús, perdona mis pecados. Me arrepiento de mis pecados, rechazo mis pecados y ahora ayúdame a seguir en pos de ti. Gracias Dios, soy nueva criatura en Cristo Jesús. Amén y amén. Bendiciones para todos. Hasta mañana. Chao.